La doctora Mira Torres nunca había esperado que su mayor desafío no proviniera de los experimentos de vanguardia que ayudó a promover, sino de un inminente bloqueo de naves estelares en los cielos de Astra 3. Estaba de pie en un balcón reforzado fuera del complejo principal de laboratorios, contemplando el asentamiento capital de la colonia. Hileras de hábitats abovedados se extendían hacia el horizonte, unidas por tubos de transporte elevados y salpicadas de torres solares. Normalmente, habría admirado el diseño limpio y las amplias plazas abiertas. Hoy, su único pensamiento era lo vulnerable que parecía todo. Astra 3 era una de las colonias más nuevas de la humanidad, establecida hacía menos de una generación. Rica en minerales, había atraído a decenas de miles de colonos ansiosos por construir nuevas vidas en un mundo fronterizo. La Coalición de Defensa de la Tierra Unida había construido aquí una fuerza de seguridad moderada, suficiente para manejar incursiones de piratas o problemas con la fauna local, pero apenas suficiente para un asalto a gran escala por parte de una potencia interestelar hostil. Mientras observaba, un agudo claxon perforó la delgada atmósfera, resonando por todo el asentamiento. Las baterías antiaéreas de la colonia se activaron, rotando hacia arriba al unísono, mientras que sensores de amplio espectro parpadeaban en las lejanas agujas. Mira cerró los ojos y tragó saliva. El dominio tooriano estaba llegando, y venían con la bestia de guerra de la que la inteligencia había advertido. Se apresuró a volver adentro, caminando a zancadas por el pasillo principal del edificio de investigación. Las paredes estaban revestidas con paneles de observación transparentes detrás de los cuales varios animales de la Tierra descansaban en hábitats especializados. Un recinto albergaba grandes caninos, pastores alemanes, malinois belgas, incluso algunos híbridos cuidadosamente criados. Otro recinto contenía especies más pequeñas, una línea de gatos ágiles, formas domésticas con sutiles mejoras que les permitían entender más de lo que cualquier felino típico debería. Más abajo, oyó el bajo estruendo de criaturas más grandes, aunque no podía verlas desde el pasillo. Todo en este edificio testificaba el proyecto secreto en el que ella y sus colegas habían estado trabajando durante años. Un puesto de control de seguridad. 2 guardias con equipo táctico negro la saludaron al pasar. Cada uno tenía un compañero canino a su lado. Los perros estaban tranquilos pero alerta, con las colas moviéndose bajas, las orejas erguidas. Era asombroso lo rápido que parecían sentir la amenaza inminente desde arriba. Entró en el centro de mando, una sala circular revestida con pantallas holográficas. En el centro estaba el general Hyam Park, líder de la defensa de la colonia. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado. Su postura era rígida mientras estudiaba la transmisión desde la órbita. Varios oficiales de alto rango estaban agrupados alrededor de una única pantalla que mostraba la flota tooriana entrante. Las naves formaban un bloqueo en órbita alta. Park asintió a modo de saludo. «Estamos a punto de recibir una transmisión de su nave insignia», dijo. «Parece que están exigiendo que rindamos Astra 3». A Mira se le cortó la respiración. ¿De verdad creen que se lo entregaremos sin luchar? Probablemente sí. Se lo han hecho a otras especies en el sector. Hizo un gesto hacia la pantalla. El dominio prospera en la intimidación, y no tenemos una guarnición lo suficientemente grande como para parecer formidables, pero no saben todo lo que tenemos. Quizás podríamos sorprenderlos. Hubo un crujido momentáneo, y luego una figura imponente apareció en el proyector holográfico principal. Reconoció la distintiva curvatura del cráneo tooriano, las crestas superpuestas que iban desde la coronilla hasta la nuca, y la mandíbula angulosa. Estaba vestido con una armadura negra y dorada decorada con espinas e incrustaciones metálicas que sugerían un alto rango. «Este es el supervisor Herc del dominio tooriano», anunció la figura, su voz extrañamente resonante. «Por decreto del dominio, su colonia ha sido seleccionada para la adquisición de recursos. Su gente desocupará Astra 3 en una semana planetaria. El incumplimiento resultará en un desalojo forzoso». Park se cruzó de brazos. «Soy el general Hyam Park de la Coalición de Defensa de la Tierra Unida. Astra 3 es nuestra colonia legalmente establecida, reconocida por la Carta Interestelar. No abandonaremos a nuestra gente». Garrick los estudió impasible.
Hemos domesticado a los comandantes berserker. Hemos sometido a los espectros SLYT. Hemos desatado nuestras bestias de guerra de ingeniería en civilizaciones mucho más avanzadas que la suya. Si nos desafían, desplegaremos criaturas capaces de barrer sus defensas en días. Pueden intentar resistirse si lo desean, pero solo servirá como una demostración del poder del dominio. Mira sintió un escalofrío. Había leído los informes de inteligencia. Las llamadas bestias de guerra estaban más allá de cualquier cosa que las fuerzas militares estándar de la humanidad hubieran enfrentado. En más de un mundo, las fuerzas del dominio habían dejado ecosistemas enteros en ruinas. Park mantuvo la voz firme. Protegeremos nuestra colonia por cualquier medio necesario. Es su elección, respondió Garrick con una seca inclinación de cabeza. Esperen nuestra llegada pronto. El holograma se desvaneció. Varios oficiales intercambiaron miradas, con expresiones sombrías. Mira exhaló, tratando de calmarse. Sabía que este día podría llegar, pero la realidad era abrumadora. Los taurianos tenían un formidable historial de conquistas, tanto que otras especies tendían a rendirse sin más. La humanidad, sin embargo, no estaba dispuesta a doblegarse sin luchar. Park se volvió hacia Mira. Hemos establecido nuestras defensas estándar, pero ambos sabemos que no será suficiente. ¿Cuán pronto podemos movilizar tus activos especiales? Ella miró alrededor de la sala, a la fila de rostros ansiosos. Todavía no los hemos probado a gran escala. Hemos hecho ejercicios locales, pero desatarlos en un escenario de guerra real es otra cosa. Si no hacemos nada, esas bestias de guerra nos destrozarán. La voz del general era nivelada pero urgente. Si podemos ganar algo de tiempo, quizás la Tierra pueda enviar refuerzos, pero eso podría llevar semanas. Tenemos que actuar ahora. Mira asintió enérgicamente. Los prepararé de inmediato. Salió del centro de mando, con el corazón palpitante. El proyecto era una labor de amor para ella y para muchos en la Tierra que creían en forjar alianzas en lugar de subyugar al reino animal. Habían descubierto formas de mejorar los instintos naturales, entrenar equipos de múltiples especies e incluso desarrollaron dispositivos de interfaz neuronal que permitían a los humanos y a ciertos animales compartir datos sensoriales. Nada de eso había sido fácil. Hubo infinitas consideraciones éticas, pero la amenaza de imparables bestias de guerra alienígenas había obligado a la humanidad a pensar fuera de los límites convencionales de la guerra. Pasando por una puerta de seguridad, entró en la zona central de hábitats. Un grupo de perros corrió a recibirla, moviendo las colas con entusiasmo. Se arrodilló, dejando que le olieran las manos. Eran todo lo que amaba de los caninos de la tierra. Leales, atentos, valientes. Su inteligencia había sido aumentada mediante cría selectiva y sutiles ediciones genéticas. Pero en su núcleo, seguían siendo los mismos animales enérgicos que habían vivido junto a los humanos durante milenios. Al final del pasillo, detrás de un cristal reforzado, vio las siluetas de criaturas más grandes. Una de ellas, una enorme elefanta africana llamada Nala, levantó la trompa con curiosidad hacia Mira. Al igual que los perros, Nala había pasado por un régimen de entrenamiento especializado. Una pequeña banda metálica rodeaba su cráneo, reflejando las luces bajas. Era la interfaz neuronal diseñada para ayudar a coordinar sus acciones con los comandos humanos. Mira era muy consciente de que si las bestias de guerra del dominio eran tan aterradoras como se rumoreaba, el tamaño bruto y la inteligencia de los mamíferos terrestres más grandes de la Tierra podrían ser su mejor contramedida. Pensó en todo lo que había llevado a la creación de este proyecto. Más de un siglo de datos sobre cómo los humanos podían formar vínculos con diferentes especies. Desde la simple domesticación hasta la compleja coevolución, perros, gatos, caballos, elefantes, lobos, ratas, abejas, cada especie había sido cuidadosamente estudiada, nutrida, en algunos casos, mejorada. El objetivo final era la sinergia, adaptar las fortalezas de cada criatura sin dañar su naturaleza. Los altavoces de techo sonaron. Atención a todo el personal. Prepárense para los procedimientos de movilización. Se espera incursión hostil en las próximas 8 horas. Prioridad roja. Repito, prioridad roja.
Mira dejó que los perros la siguieran a una sala de reuniones donde el personal de la División Táctica Interespecies ya se había reunido. La mayoría vestía uniformes estándar de la UEDC, pero cada uno estaba acompañado por un compañero animal. Un soldado alto y de hombros anchos con un caballo plácido y una armadura oscurecida. Un técnico delgado guiando suavemente a un halcón a una percha. Una médica con un arnés especializado que contenía suministros médicos para un gran felino que se sentaba a su lado, tranquilo pero vigilante. Todos en la sala guardaron silencio cuando Mira se paró al frente. «Tenemos confirmación», comenzó. «Los toorianos están trayendo sus bestias de guerra a Astra 3. No conocemos el alcance total de lo que han criado, pero si los datos de sus conquistas anteriores son precisos, podemos esperar algo llamado mantícoras berserker. Enormes criaturas aladas que pueden excretar ácido y tienen aguijones en sus colas. Aterrorizan colonias, llevan a las poblaciones al caos y abren el camino para las tropas del dominio». Podía ver la aprensión escrita en los rostros de todos. «Nos preparamos para un escenario como este. Cada uno de ustedes ha sido entrenado para coordinarse con sus compañeros animales. Recuerden, los tratamos como compañeros de equipo, no como herramientas. La comunicación es crucial. Si su compañero está equipado con un equipo neuronal, verifiquen que sus señales sean claras, que la interfaz funcione correctamente. Tenemos tiempo limitado para establecer un perímetro defensivo. El resto de las fuerzas de la colonia hará lo que pueda con armas convencionales, pero esta será nuestra prueba de fuego». Un oficial alto habló. «Estamos esperando la autorización final para desplegar los animales más grandes, elefantes, rinocerontes, ese tipo de cosas». Aprobado por el mando, Mira asintió. «Sí, esta colonia es esencial, y o luchamos con todo lo que tenemos o la perdemos. No olvidemos, no solo quieren la tierra, quieren subyugarnos. Todos conocen sus asignaciones. Retírense». Cuando la reunión terminó, Mira se deslizó de nuevo al pasillo, revisando su tableta de datos. El tiempo se estaba agotando. Afuera, el cielo se había oscurecido en un crepúsculo inquieto. Podía sentir una corriente subterránea de miedo recorriendo la base, pero también una chispa de anticipación. El vínculo de la humanidad con los animales de la Tierra se remontaba a milenios. Y esta era la primera vez que se pondría a prueba contra una amenaza existencial de las estrellas. Se dirigió a las puertas principales de la colonia, donde barricadas, baterías antiaéreas y filas de soldados se preparaban para enfrentar la primera oleada. Solo quedaba una hora hasta la llegada estimada. Un trueno bajo retumbó a través de las llanuras áridas que rodeaban el asentamiento. Si era clima natural o la reverberación de motores alienígenas, no podía decirlo. Luego las sirenas comenzaron en serio y las primeras naves de desembarco del dominio chirriaron al entrar en la atmósfera. En cuestión de minutos, rayos de energía dirigida se lanzaron hacia abajo. Las torretas de defensa respondieron con pulsos brillantes que se dispararon hacia arriba, tratando de interceptar las grandes naves con forma de insecto que flotaban con una gracia amenazante. Una de esas naves descendió detrás de una cresta cercana, su tren de aterrizaje. Extendiéndose hacia el terreno rocoso, flanqueada por media docena de cápsulas más pequeñas que se estrellaron contra el suelo con fuertes golpes sordos. Un momento después, surgieron formas monstruosas. Eran más grandes que un caballo, con alas coriáceas plegadas a lo largo de sus espaldas. Sus rostros combinaban elementos de rasgos felinos y reptilianos. Cada criatura portaba una cola similar a la de un escorpión. Ácido goteaba de sus colmillos, chisporroteando en el suelo. El dominio había desatado a la mantícora berserker. Saltaban a través de las crestas con una velocidad escalofriante, aullando con rugidos agudos. Las fuerzas de la colonia abrieron fuego. Ráfagas de energía brillaban en el crepúsculo. Las criaturas retrocedieron momentáneamente, luego avanzaron, chillando. Sus garras rasgaron las barricadas, las colas se azotaron para rociar ácido chisporroteante sobre las defensas. Mira se apresuró a un punto de observación cerca de la puerta suroeste. Desde allí, vio a un pequeño escuadrón de soldados de la UEDC preparándose. A su lado había dos grandes perros malinois belgas equipados con armaduras ligeras.
El líder del escuadrón hizo un rápido gesto con la mano. Los perros se lanzaron hacia adelante en un movimiento de pinza coordinado. Cuando una de las mantícoras saltó sobre la barricada, el primer perro saltó a un lado, atrayendo su atención, mientras que el segundo se abalanzó sobre una articulación expuesta cerca de su pata trasera. La bestia rugió, debatiéndose de dolor mientras los humanos disparaban ráfagas rápidas y precisas a su vientre. En menos de un minuto, una ráfaga de comandante estaba abajo, pero entraron más. Docenas, quizás cientos. Las defensas antiaéreas de la colonia derribaron algunas de las naves de desembarco, pero no suficientes. La comunicación de Mira crepitó. Aquí el general Park. Estamos siendo superados cerca del perímetro norte. ¿Tienes a tus equipos listos? Se llevó un dedo a la oreja. Sí, señor. Desplegándolos ahora. Accionó un interruptor en su consola. Abajo, en los niveles inferiores de la colonia, puertas reforzadas se abrieron y una nueva oleada de defensores emergió. Escuadrones de hombres y mujeres acompañados por sus compañeros animales. Manadas de perros salieron primero, dispersándose entre los escombros. Algunos estaban entrenados como flanqueadores, otros para enfrentar a las mantícoras de frente si era necesario. Luego vinieron los animales más grandes. Mira vislumbró una pesada compuerta de carga abriéndose para permitir que 3 elefantes avanzaran pesadamente, cada uno adornado con un arnés protector que brillaba bajo las luces. Los dispositivos de interfaz neuronal en sus cabezas parpadeaban. Sus cuidadores los guiaban hacia adelante usando gestos sutiles y señales vocales. Los elefantes formaron una línea y soltaron profundas llamadas resonantes que hicieron temblar el aire. A pesar del caos, la sinergia era notable. Una mantícora se abalanzó sobre el elefante más cercano. Nala, la más grande de los 3, giró de costado, usando su trompa para golpear con una precisión sorprendente. El golpe desequilibró a la mantícora, y mientras intentaba recuperarse, un equipo de soldados disparó ráfagas concentradas a su flanco vulnerable. Incluso con el ácido y las garras salvajes de la mantícora, comenzaron a caer en números alarmantes cuando se enfrentaron a la fuerza combinada de humanos y animales de la tierra trabajando en tándem. No todos los encuentros fueron fluidos. Algunos de los animales menos entrenados retrocedieron al ver depredadores monstruosos, muchas veces su propio peso, y algunos defensores se perdieron. Aún así, la implacable oleada de mantícoras comenzó a estancarse, su ventaja inicial erosionándose. Luego vino la segunda oleada. Más arriba, más naves del dominio descendieron, dejando caer no solo bestias de guerra, sino escuadrones de soldados toorianos. Su llegada indicaba que el dominio no dependería únicamente de criaturas bioingenierizadas. Tenían la intención de mantener la colonia por la fuerza. Pulsos de fuego de armas de un rojo brillante llovieron sobre el asentamiento. Los cañones perimetrales de la colonia se giraron para devolver el fuego y una batalla total estalló en las calles. La comunicación de Mira volvió a crepitar. Torres, aquí el teniente Kau en el distrito este. Tenemos mantícoras, pero también tenemos tropas de tierra del dominio avanzando. Necesitamos esos grandes felinos en los que tu programa estaba trabajando. Se le apretó el estómago. De acuerdo, los enviaré de inmediato. Transmitió la orden a su personal en el complejo sur. Momentos después, una línea de vehículos de transporte fuertemente blindados rugió por las calles. Dentro de ellos, acechaban formas de rosetas. Ella había supervisado su entrenamiento. Grandes felinos, incluyendo tigres de Bengala y leones africanos, cada uno equipado con arneses avanzados que proporcionaban camuflaje parcial y matrices de sensores. Mientras que los perros sobresalían en la coordinación de grupo, estos grandes felinos se especializaban en misiones de ataque rápido. Podían deslizarse entre escombros o paredes rotas, sembrar confusión detrás de las líneas enemigas y derribar objetivos rápidamente. Tan pronto como la puerta del transporte se abrió, los felinos salieron en un silencio inquietante. Unos pocos escuadrones de infantería del dominio fueron tomados completamente por sorpresa cuando los tigres se abalanzaron, arrancándoles las armas de las manos. Los soldados se dispersaron, solo para ser inmovilizados por los leones que trabajaban en parejas.
cada felino guiado por las sutiles señales de los equipos neuronales que llevaban los cuidadores humanos. El auricular de Mira estalló en un coro de informes emocionados y medio incrédulos. La fuerza del dominio se encontró estancada, confundida y maltratada por la naturaleza inesperadamente cohesiva de los defensores de la Tierra. Pero había un límite a lo que la defensa improvisada de la colonia podía lograr. Uno de los vigilantes del perímetro informó que una nueva oleada de cápsulas estaba descendiendo por todo el planeta, apuntando a varios asentamientos más pequeños. La estrategia del dominio era clara: saturar toda la colonia con bestias de guerra y tropas, obligando a los defensores a dispersarse. A mitad de la batalla, Mira recibió un mensaje urgente del Dr. Rafael Chun en la colonia Calipso 9, un planeta a algunos años luz de distancia pero aún dentro del alcance inmediato del dominio. La transmisión, aunque llena de estática, mostraba imágenes horribles de Dracos Alpha. Criaturas reptilianas bípedas del tamaño de una casa pequeña asaltando los puestos de avanzada de Calipso 9. Sus pieles desviaban. El fuego de armas pequeñas y sus mandíbulas eructaban plasma abrasador. «No podemos contenerlos», decía la voz grabada de Chen. «Solicitamos apoyo inmediato o instrucciones de retirada. Están atravesando todo lo que les lanzamos. Si hay alguna unidad avanzada que puedan enviar, háganlo pronto. Solo tenemos horas». Park estaba sombrío cuando Mira corrió a su lado en la tienda de mando de campo. «No podemos prescindir de nadie», dijo, escaneando un mapa proyectado de todas las incursiones del dominio en el sistema. «Si dividimos nuestras fuerzas, corremos el riesgo de perder ambas colonias». Mira apretó los labios. «Puede que tengamos que hacerlo. Calipso 9 tiene un importante laboratorio genético que no podemos permitir que el dominio capture. Ese laboratorio tiene datos sobre cada mejora que hemos desarrollado. Si los toorianos descubren cómo nos coordinamos con nuestros animales, se adaptarán rápidamente». Park parecía exhausto. «Bien, formaremos una pequeña fuerza de ataque, especialistas con unidades de caballería. Esperaremos que puedan llegar a Calipso 9 rápidamente, pero eso significa que seremos más débiles aquí». Una hora después, una unidad de caballería recién formada dejó la órbita de Astra 3, con destino a Calipso 9 en un transporte rápido. Al frente de este equipo estaba la capitana Anukika del Roy, conocida por su audaz liderazgo. Sus fuerzas incluían unos pocos escuadrones de caballos genéticamente aumentados, altos y veloces, equipados con arneses que les permitían canalizar escudos de energía menores a su alrededor. Si los Dracos Alpha en Calipso 9 eran imparables, quizás la velocidad y agilidad de la caballería proporcionarían una ventaja fugaz. Saltaron al tránsito más rápido que la luz, dejando a Astra 3 para continuar defendiéndose de oleada tras oleada de ataques del dominio. Mientras las líneas defensivas se doblaban en las afueras del asentamiento capital de Astra 3, Mira se refugió en el centro de mando, escaneando datos del campo. El enfoque de armas combinadas estaba funcionando mejor de lo que tenían derecho a esperar, pero el dominio tenía muchos más recursos. Cada vez que los defensores repelían una oleada de mantícoras, llegaba otra nave de desembarco. Se rumoreaba que nuevas criaturas mortales estaban en desarrollo en la flota del dominio. La inteligencia sugería que la próxima oleada de los toorianos podría involucrar algo llamado Kaiju Hydras, un organismo monstruoso con múltiples cabezas, cada una capaz de un tipo diferente de ataque. La desesperación impulsó el siguiente movimiento de Mira. Propuso atacar directamente a la nave insignia del dominio. Si podían sabotear las instalaciones de cría de bestias de guerra, quizás podrían frenar la marea interminable. Park era escéptico. «Eso es un suicidio». Dijo que su nave insignia tiene defensas más pesadas que cualquier nave que hayamos encontrado, pero también era la mejor oportunidad para eliminar la amenaza inmediata. Después de un feroz debate, decidieron apostar por una incursión encubierta. Mira se ofreció como voluntaria para liderar la infiltración, pero Park insistió en que permaneciera en Astra 3 para continuar coordinando. En su lugar, asignó a un grupo de operaciones especiales que había estado entrenando en infiltración de gravedad cero con varios compañeros animales. La fuerza de tarea volaría en una nave sigilosa, se deslizaría en la nave insignia y sabotearía los laboratorios de cría bajo la cobertura de un caótico tiroteo en órbita.
La nave de infiltración logró engancharse en la parte inferior de la nave insignia del dominio. Dentro de la estrecha bodega de esa nave sigilosa, un pequeño equipo se preparaba para la misión más peligrosa de sus vidas. La teniente Talia Morgan comandaba el grupo, que incluía un puñado de animales especializados, 2 ratas hiperinteligentes entrenadas para el reconocimiento en pasillos estrechos, un par de perros equipados con rebreaters de oxígeno y arneses de infiltración, y 3 chimpancés a los que se les habían enseñado habilidades rudimentarias de piratería informática. Era un conjunto extraño, pero uno cuidadosamente seleccionado por su sinergia. Cortaron una placa del casco exterior y se deslizaron adentro. Los pasillos de la nave insignia del dominio estaban duramente iluminados con soportes arqueados que se elevaban muy por encima de sus cabezas, como si estuvieran dimensionados para criaturas imponentes. Guardias del dominio patrullaban en parejas. El equipo de infiltración se escondió en las sombras, dejando que las ratas exploraran por delante. A través de la retroalimentación neuronal, las ratas transmitieron datos de sensores a la pantalla de muñeca de Talia, indicando que pasillos estaban despejados. Finalmente localizaron una sección segura etiquetada en una escritura alienígena. A juzgar por las señales y las lecturas de calor, esta era la cámara de cría. Un fluido verde brillante se veía detrás de ventanas reforzadas y adentro, criaturas a medio formar flotaban en tanques de nutrientes. Talia hizo una mueca ante las formas retorcidas. Reconoció rasgos de múltiples depredadores combinados de formas antinaturales. Aparentemente, así era como el dominio creaba bestias de guerra imparables. Con sutiles gestos de mano, Talia dirigió a los chimpancés hacia adelante. Cada uno llevaba un pequeño dispositivo conectado cerca de la base del cráneo, permitiendo comandos rudimentarios a través de un enlace neuronal. Se conectaron a la consola de seguridad fuera de la sala, eludiendo el cifrado alienígena. Talia y sus 2 compañeros humanos prepararon cargas que colocarían alrededor del laboratorio. La misión era sabotaje, no un rescate. Pero al ver a esas criaturas en los tanques, Talia sintió una oleada de repulsión. Casi habían logrado colocar la última carga cuando sonó una alarma. Refuerzos del dominio se precipitaron al pasillo. Estalló un tiroteo corto y feroz. Uno de los perros se abalanzó sobre el guardia principal, aferrándose a su brazo armado, permitiendo que el compañero de Talia disparara a otro guardia en la confusión. El equipo de infiltración bloqueó la puerta detrás de ellos, pero no aguantaría mucho. Tenían que detonar las bombas y salir. Sin embargo, algo más se agitaba en lo profundo del laboratorio. Una forma imponente se movió detrás de una capa de fluido opaco, abriendo los ojos. El panel junto al tanque llevaba símbolos alienígenas que se traducían como biotitán. Esta entidad monstruosa aparentemente estaba a punto de completarse. Las bombas que habían colocado volarían todo el laboratorio, pero Talia sabía que si esa criatura despertaba, el equipo podría no escapar. Sacó un detonador remoto de su arnés. Antes de que pudiera presionarlo, el tanque del biotitán se agrietó desde adentro, derramando fluido por el suelo metálico. El equipo de infiltración retrocedió cuando una criatura de fácilmente 4 metros de altura se arrastró fuera del contenedor. Su piel brillaba con escamas compuestas, y múltiples extremidades terminaban en garras ganchudas. Sus ojos brillaban con inteligencia depredadora. Con un rugido, cargó contra el equipo de infiltración. Los perros ladraron una advertencia, uno de ellos corriendo para flanquear a la criatura. Los chimpancés parloteaban nerviosamente, pero Talia logró guiarlos con rápidas señales de mano. Usaron un panel de control portátil para cortar la energía interna del laboratorio, sumiendo el área en una oscuridad parpadeante. El perro evitó ágilmente un golpe de garra. Talia apuntó su rifle de pulso a la sección media expuesta del biotitán, pero el arma apenas chamuscó la superficie. El monstruo bramó, abalanzándose en su dirección. Fue el segundo perro el que les dio una oportunidad. A través del enlace neuronal, se coordinó con Talia, arrebatándole una carga explosiva de su cinturón y corriendo bajo el vientre del biotitán. Ella activó el dispositivo con un comando mental. Una fuerte explosión desequilibró a la criatura, ganando preciosos segundos. Inmediatamente, Talia activó el control remoto de las cargas de sabotaje en todo el laboratorio.
Las sirenas sonaron mientras toda la instalación comenzaba a temblar. Uno de los guardias del dominio afuera debe haber estado intentando anular el bloqueo, pero no había tiempo para ver si lo lograba. «Retirada», gritó Talia. «Tenemos que irnos ahora». El equipo de infiltración corrió hacia la salida. Perros y chimpancés a cuestas, el monstruoso biotitán tambaleándose por la explosión parcial. Las alarmas sonaron en múltiples frecuencias detrás de ellos. El laboratorio estalló en una cadena de explosiones, chispas y arcos de fluido esmeralda arremolinándose. Talia vislumbró al biotitán tambaleándose entre las llamas, soltando un rugido que sacudió las paredes. Luego el pasillo se derrumbó, sellando a la criatura detrás de una masa de metal retorcido. Los disparos pasaron zumbando cuando llegaron los refuerzos del dominio y uno de los chimpancés recibió una herida superficial, chillando de dolor. Talia recogió al pequeño primate, avanzando. El equipo de infiltración se retiró también a su punto de inserción, inmovilizado por el fuego enemigo disperso. El segundo perro, el que había llevado la carga, cojeaba con heridas menores, pero se mantuvo cerca. En la confusión, el dominio evidentemente tenía problemas más grandes que resolver que lidiar con un pequeño equipo de ataque. La nave de infiltración se enganchó al casco desde el exterior, reabrió la brecha y el equipo escapó de nuevo al espacio. Maltrechos y sin aliento, pero vivos. El último vistazo de Talia antes de sellar la esclusa de aire fue la nave insignia ventilando atmósfera cerca de los laboratorios de cría. Habían inutilizado al menos una instalación del dominio para crear bestias de guerra. Fue una victoria, aunque a un alto costo, y el destino final del biotitán era desconocido. La noticia de este éxito viajó rápidamente a Astra 3, elevando la moral. Si el dominio se veía obligado a depender de las bestias de guerra existentes, quizás no podrían mantener el asalto por mucho tiempo. Sin embargo, las transmisiones desde la órbita seguían siendo nefastas. Más naves del dominio estaban llegando, y la inteligencia sugería que las temidas hidras Kaiju podrían estar en camino al planeta. La misión de infiltración no había hecho nada para detener a las otras naves del dominio de desplegar nuevas pesadillas. En Calipso 9, la fuerza de caballería de la capitana de la Croy llegó justo a tiempo para encontrar la colonia en llamas. Los Dracos Alfa vagaban por las afueras, eructando ráfagas de energía que quemaban zonas boscosas enteras. Las líneas de defensa locales estaban hechas jirones. Delacroix orquestó una audaz carga con los caballos aumentados. Cada montura envuelta en un escudo brillante. Los dracos, aunque masivos, tenían problemas para seguir a la veloz caballería. Delacroix y sus tropas maniobraron en barridos circulares, atrayendo a los dracos a terreno abierto donde escuadrones de artillería pesada podían golpearlos desde la distancia. Pero los dracos se adaptaron rápidamente y los soldados de a pie del dominio los apoyaron, añadiendo armas de largo alcance que apuntaban a la caballería. Delacroix se dio cuenta de que necesitaban algo más. Solicitó refuerzos de la División Táctica Interespecies, específicamente una manada de lobos genéticamente modificados que habían sido probados para cacerías a gran escala. En cuestión de horas, un transporte llegó con estos lobos, cada uno codificado para responder a silbidos y gestos especializados. Bajo su dirección, flanquearon a los dracos, atacando desde múltiples ángulos. La sinergia con la caballería resultó efectiva. Cada vez que un draco se giraba para enfrentarse a los lobos, los jinetes atacaban por detrás, clavando lanzas especializadas en los puntos vulnerables de la bestia. Finalmente, toda la oleada de dracos fue derribada, aunque no sin grandes pérdidas. Calipso 9 se salvó de la devastación total, al menos por el momento. La noticia se extendió a través de las comunicaciones humanas. Los defensores de la Tierra, con la ayuda de una creciente colección de animales avanzados, estaban resistiendo en múltiples frentes. Sin embargo, el dominio aún no había jugado su carta de triunfo. Las hidras Kaiju. Temiendo la llegada de estas criaturas a Astra 3, el general Park y la doctora Mira Torres se prepararon para lo peor. 2 días después, naves adicionales del dominio entraron en órbita alrededor de Astra 3. Lanzaron cápsulas tan grandes que se podían ver descendiendo a través de la atmósfera como estrellas fugaces. Los sensores de la colonia confirmaron la carga.
Las hidras Kaiju habían llegado. Un silencio se apoderó de la maltratada ciudad. Incluso a distancia, las hidras parecían colosales. Cada una medía al menos 30 metros de altura con 3 cabezas serpentinas coronando un cuerpo masivo y escamoso. Se rumoreaba que su sangre era corrosiva y cada cabeza poseía un arma diferente. Una exhalaba un aliento de plasma sobrecalentado. Otra escupía veneno corrosivo, y una tercera desataba ráfagas de energía eléctrica. Eran imparables en combate cuerpo a cuerpo, poseyendo una regeneración casi instantánea de tejido dañado. Cuando la primera hidra impactó cerca de las afueras, causó un temblor que derribó pequeños edificios. Los soldados dispararon de todo, desde cañones de riel de alto calibre hasta misiles balísticos. Y aunque la bestia se tambaleó, se recuperó demasiado rápido. Una potente andanada incluso le voló una parte de su cabeza izquierda, solo para que el tejido nervioso volviera a crecer en segundos. La hidra rugió de nuevo con toda su fuerza. Mira lo presenció desde los monitores del centro de mando y sintió un nudo en el estómago. El armamento estándar era casi inútil. Sus mayores activos ahora eran los grandes mamíferos terrestres que había sido reacia a desplegar con toda su fuerza. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos, especies conocidas por su tamaño y poder bruto, cada uno equipado con una interfaz neuronal. En concierto, podrían tener una oportunidad de confrontar físicamente a las hidras. Junto a ellos habría un enjambre aéreo de abejas y avispas, especialmente guiadas para atacar las sensibles membranas de las criaturas alrededor de los ojos y la boca. Era un plan desesperado, pero no había alternativa. Si estas hidras llegaban al centro de la colonia, todo ardería. Park dio la orden y una colosal bahía de carga se abrió en el borde suroeste de la ciudad. Docenas de elefantes salieron en estampida, cada uno llevando un escudo de energía en capas que crepitaba alrededor de sus gruesas pieles. Sus cuidadores cabalgaban en asientos especializados atados a las espaldas de los elefantes, coordinando movimientos mediante señales sutiles. Detrás de ellos seguían rinocerontes con placas de armadura. Sus cuernos mejorados con un material conductor para amplificar cargas de choque e incluso un puñado de hipopótamos equipados con robustos trajes climáticos para que pudieran operar fuera de condiciones acuáticas si fuera necesario. El espectáculo era a la vez impresionante y surrealista. Como una falange, los elefantes tomaron la delantera. La hidra más cercana los vio y soltó un chillido estruendoso, lanzando un chorro de veneno ácido desde una de sus cabezas. Varios elefantes inclinaron sus escudos, desviando parte del rocío. Una elefanta rugió de dolor cuando parte del ácido alcanzó su flanco, pero continuó avanzando. La línea se estrelló contra las piernas de la hidra. Cada elefante usaba su trompa para golpear o sus colmillos para cornear la parte inferior del cuerpo de la bestia. Los rinocerontes se lanzaban entre los elefantes, apuntando sus cuernos a las rodillas de la hidra. La bestia se tambaleó bajo el peso combinado. Desde el cielo, una espesa y zumbante nube de abejas descendió sobre las cabezas de la hidra. El enjambre era dirigido parcialmente por un sistema de guía de feromonas que el equipo de Mira había desarrollado. Las abejas apuntaban a las áreas vulnerables alrededor de los ojos y las fosas nasales. La hidra se agitó, soltando aullidos atronadores. Su piel regeneradora no podía volver a crecer un ojo entero en segundos si el daño se repetía implacablemente, aguijón por aguijón, miles a la vez. La segunda hidra avanzó pesadamente desde la izquierda, atacando con su aliento de plasma. Un desafortunado elefante recibió un impacto directo, colapsando en una lluvia de carne quemada. Los otros se reagruparon, el dolor y la ira recorriéndolos de maneras que los humanos apenas podían entender. Sin embargo, el enlace neuronal aprovechó esa emoción compartida, canalizándola en un empuje coordinado. Más elefantes alcanzaron a la segunda hidra, flanqueándola. Los rinocerontes golpearon sus costados, mientras que los hipopótamos aplastaban a las bestias de guerra más pequeñas que el dominio había desplegado como escoltas. Este era el poder bruto de la naturaleza, guiado por un vínculo de siglos con la humanidad, y estaba cambiando el rumbo de una batalla que desafiaba la imaginación. Sin embargo, las hidras no caerían fácilmente. Incluso mientras las abejas picaban los ojos de una criatura hasta arruinarlos,
Esta atacaba con mandíbulas chasqueantes, arrojando elefantes a un lado. Mira se aferró al borde de la consola de mando, con el corazón martilleando. Toda la colonia era una zona de guerra, humo y polvo arremolinándose en el aire. Las líneas de comunicación crepitaban con gritos frenéticos, los rugidos de bestias moribundas y los pasos atronadores de las hidras. Sin embargo, con cada minuto que pasaba, el dominio imparable que estas criaturas una vez comandaron parecía disminuir. Una tercera hidra se estrelló en el distrito sur, escupiendo arcos de relámpagos que cortocircuitaron los trajes mecánicos de algunos animales. Los observadores pensaron que todo estaba perdido allí hasta que un escuadrón de leones y tigres llegó con equipos de comando. Mientras la hidra estaba distraída por los grandes mamíferos, estos grandes felinos treparon a la espalda de la criatura, cortando los tendones a lo largo de su columna vertebral donde las escamas eran más delgadas. La hidra se sacudió y bramó, incapaz de defender todos los ángulos a la vez. Ráfagas de energía coordinadas desde las tropas de tierra golpearon las piernas de la criatura. La sangre brotó, chisporroteando al contacto con el suelo, pero los felinos saltaron a tiempo, ocasionalmente protegidos por cuidadores ingeniosos que usaban equipos emisores portátiles para protegerlos. Con toda la colonia luchando como una sola, humanos codo con una asombrosa variedad de animales, la amenaza de las hidras comenzó a menguar. Una cayó en un estruendoso choque, parte de su cabeza aún regenerándose mientras se desplomaba al suelo, pero demasiado dañada para volver a levantarse. Otra fue forzada a retroceder a un barranco fuera de los límites de la ciudad donde cargas de demolición cuidadosamente colocadas derrumbaron los acantilados sobre ella. La última hidra, cegada por las picaduras y maltratada por ataques implacables, se tambaleó por las afueras, colapsando finalmente cerca de un embalse. Arriba en órbita, las naves del dominio se reposicionaron. Algunas de ellas, después de presenciar la caída de las hidras Kaiju, comenzaron a retirarse. Otras permanecieron, lanzando bombardeos desesperados que los sistemas de defensa de la colonia apenas lograron interceptar. Cuando la nave insignia finalmente reapareció después de reparar sus brechas anteriores, el supervisor Garrick exigió un enlace directo con el liderazgo de Astra 3. Apareció de nuevo en la pantalla holográfica del centro de mando. Su mirada era una mezcla de furia e incredulidad. Hemos estudiado civilizaciones en todo el cuadrante, pero nunca hemos visto una defensa tan extraña. Han convertido en arma a todo tipo de bestias. ¿Siquiera se dan cuenta de lo que han desatado? El general Park estaba junto a Mira, ambos cubiertos con la suciedad de la batalla. No las conquistamos, dijo Park en voz baja. Formamos alianzas con ellas. Eso es algo que nunca entenderán. El rostro rígido de Garrick se tensó de ira. Han destruido bestias de guerra del dominio que tardaron generaciones en perfeccionarse. Pagarán por eso. Traeremos todo nuestro poder para soportarlo. Pero Mira dio un paso adelante. Ya ha visto los resultados de su enfoque, supervisor. Encontramos una manera de contrarrestar a sus bestias porque cooperamos con las nuestras, no las forzamos. Continúen esta guerra, y nosotros también escalaremos. Ni siquiera les hemos mostrado a todos nuestros amigos. Una parte de ella odiaba la amenaza, pero decía cada palabra en serio. Por un momento, Garrick pareció estar a punto de alguna réplica, pero entonces otro oficial del dominio se apresuró a su lado, susurrando urgentemente. La expresión del supervisor se oscureció. Nuestras reservas estratégicas han sido agotadas por su sabotaje y sus alianzas antinaturales. Bien, retiraremos la mayoría de nuestras fuerzas esta vez, pero no crean que han visto lo último del dominio. Consultaremos con nuestro alto consejo y decidiremos su destino final. La transmisión se cortó. En Astra 3 estallaron vítores dispersos. Los maltratados defensores se aferraron a la esperanza de que un verdadero respiro estuviera al alcance. Mientras tanto, las naves del dominio comenzaron a retirarse de la órbita inmediata, aunque algunas se quedaron, posiblemente para recoger a cualquier bestia de guerra superviviente. Pasaron 3 días. Naves de socorro llegaron desde la Tierra con suministros médicos y refuerzos. Los equipos se apresuraron a tratar a los heridos, tanto humanos como animales. Filas de tiendas de triaje se alineaban en las afueras del asentamiento.
Los soldados lloraban por los perros caídos que habían luchado valientemente, mientras que los elefantes que habían sufrido heridas graves eran atendidos cuidadosamente por veterinarios con sueros de curación avanzados. Toda la colonia sintió un duelo colectivo por las criaturas que habían muerto para salvarlos. En el edificio capital que servía como una improvisada cámara del consejo, Park y Mira, junto con otros líderes, debatieron el futuro. No había garantía de que el dominio no regresara con algo aún peor. Pero por ahora, al menos, la humanidad había demostrado que la tecnología avanzada por sí sola no decidía al vencedor. Los miles de años que los humanos habían pasado domesticando animales habían forjado lazos que ningún programa de empalme genético podría replicar de la noche a la mañana. Park se cruzó de brazos, mirando por una ventana a los elefantes que se movían pesadamente en un recinto improvisado, algunos con vendajes frescos en sus flancos. «Les debemos todo», dijo suavemente. Mira asintió, con la garganta apretada. «Y le debemos al dominio un recordatorio de que esto podría haberse evitado. Pero eligieron la agresión». Park soltó un largo suspiro. «La galaxia acaba de cambiar. Si podemos derrotar a las bestias de guerra del dominio con las criaturas que hemos nutrido, quizás otras especies también se les enfrenten. Podríamos haber provocado un cambio en el equilibrio de poder». Ella esperaba que sí. También le preocupaba el siguiente paso en la escalada. El dominio había sido vencido una vez, y su orgullo podría llevar a armas más destructivas. Y sin embargo, tenía fe. Esta victoria demostró que la sinergia entre los humanos y las innumerables especies de la Tierra era una fuerza a tener en cuenta. En un rincón tranquilo de la colonia, cerca de las afueras, aún cubierto de polvo, la doctora Mira Torres visitó un hábitat temporal de animales. Un pequeño grupo de prisioneros y desertores del dominio se sentaba bajo vigilancia, pero parecían más conmocionados por lo que habían presenciado que desafiantes. Dentro de un recinto, una bestia de guerra del dominio herida yacía sedada. Se parecía vagamente a una versión juvenil más pequeña de la mantícora berserker. Su membrana alar desgarrada, una pata torcida. Mira se acercó con una mezcla de precaución y piedad. A su lado estaba una perra grande y tranquila llamada Hera. Mira puso una mano en el flanco de Hera. Las orejas del perro se erizaron. Compartían una conexión tácita a través de la interfaz neuronal, un suave sentido de empatía que existía incluso sin el dispositivo. Mira no culpaba a la bestia de guerra por la destrucción que causó. Había sido criada y condicionada por el dominio. Se preguntó si podría ser rehabilitada, si se le podría enseñar otro camino. Quizás era ingenuo, pero así era como la humanidad había comenzado con los lobos tantos siglos atrás. Recordó las imágenes de la infiltración de la nave insignia. Vislumbres de esas bestias a medio formar y atormentadas. ¿Era posible que algunas de ellas pudieran ser salvadas? La condena realmente pertenecía al dominio, que retorcía la vida en armas vivientes. Mira se dio la vuelta, con el corazón apesadumbrado. La humanidad había demostrado que las alianzas podían conquistar la fuerza bruta, pero sentía que era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. Reparar el asentamiento llevaría tiempo. Los campos quemados serían replantados, los búnkeres derrumbados reconstruidos. Park supervisó la distribución de suministros, mientras que Mira organizaba expansiones para la división táctica interespecies, anticipando que el resto de la galaxia podría recurrir a ellos. Calipso 9, ahora a salvo de los Dracos Alfa, envió un mensaje de gratitud, elogiando la caballería de la capitana de la Croy y las manadas de lobos. En la propia Tierra, la noticia de la victoria contra las bestias de guerra del dominio se extendió rápidamente, reforzando la moral. Esta era la primera vez que una gran potencia alienígena se había visto obligada a retroceder en una confrontación directa. En los días que siguieron, Mira y su equipo contactaron con otras colonias que habían enfrentado incursiones más pequeñas. Algunas habían comenzado espontáneamente a usar sus propias poblaciones animales para defenderse. El enfoque de sinergia se estaba extendiendo incluso sin la supervisión directa de la UEDC. Caballos, perros guardianes e incluso especies más exóticas participaron en defensas locales, forjando un tapiz interplanetario de colaboración que, más que cualquier victoria individual,
le dio la esperanza de que la humanidad había descubierto algo verdaderamente significativo. No podía evitar pensar en el día en que vio por primera vez las imágenes de inteligencia del borde exterior de las bestias de guerra del dominio causando estragos en un frágil planeta alienígena. La escala monstruosa, la crueldad absoluta. Una vez pensó que la humanidad, a pesar de toda su determinación, nunca tendría una oportunidad. Pero luego recordó que la domesticación había sido la ventaja silenciosa de la humanidad durante miles de años. No éramos el depredador más grande ni el más rápido de la Tierra. Sobrevivimos mediante la cooperación. Los lobos se convirtieron en perros, y formamos una manada con ellos. Los caballos nos permitieron viajar más rápido y luchar desde nuevos puntos de vista. Los gatos protegían nuestros suministros de alimentos de los roedores. A lo largo de milenios, estos lazos solo se profundizaron. Ahora, con tecnología avanzada, podíamos refinar esa cooperación en algo que el dominio nunca esperó. Unos días después, el amanecer encontró a Mira caminando por las maltratadas calles de la colonia. La gente recogía escombros, reparaba casas e intentaba encontrar la normalidad. Familias que una vez se vieron obligadas a huir regresaban, buscando a sus mascotas o revisando a los animales de granja. La clínica veterinaria local se había convertido en un centro de triaje a gran escala, con personal apresurándose a tratar una amplia gama de heridas, a veces en criaturas que nunca pensaron que verían en una batalla. Los elefantes, por ejemplo, necesitaban enormes cantidades de cuidados especializados, pero aceptaban la ayuda con una dignidad tranquila que humillaba a sus cuidadores humanos. Mira se encontró con un hombre de mediana edad arrodillado junto a un gran felino que había recibido metralla en la pata trasera. El felino, una leopardo llamada Cora, miraba al hombre con ojos doloridos pero confiados. Él la calmaba, aplicando cuidadosamente un parche médico. La banda de la interfaz neuronal alrededor del cuello de Cora parpadeaba suavemente, una señal de que se estaba administrando sedación en dosis medidas. De alguna manera, la vista de ese vínculo, un hombre cuidando a un depredador letal que había luchado para proteger su hogar, decía más sobre la resiliencia de la humanidad que cualquier otra cosa. En toda la colonia, focos más silenciosos de devastación mostraban cuán cerca habían estado de la derrota total. Pasó por una plaza demolida donde barricadas derretidas y barras de refuerzo retorcidas testificaban el ácido de las mantícoras berserker. En otro lugar, la carretera estaba destrozada por la cola de la hidra. Sin embargo, a pesar de todas las cicatrices, había esperanza. Si el dominio regresaba, Astra 3 estaría lista. Y la próxima vez los defensores estarían aún más preparados, con más especies integradas en la causa. El 10º día después de que terminara el asedio, llegó una nave de guerra de la UEDC con suministros adicionales y enviados diplomáticos. Mira se unió al general Park para recibirlos en el área de aterrizaje improvisada. La enviada principal era una mujer de rostro severo llamada Almirante Arrow, que había venido a entregar condecoraciones y a recopilar un informe completo posterior a la acción. Recorrió el lugar, con los ojos muy abiertos ante la prueba viviente de cómo los animales de la Tierra se habían enfrentado a monstruosidades alienígenas. Park dio un informe conciso. Mira ofreció detalles donde fue necesario, especialmente sobre el enfoque de sinergia, los regímenes de entrenamiento y la tecnología de interfaz neuronal. Para cuando la almirante Arrow partió, llevaba instrucciones oficiales de que todo el enfoque se replicara en otras colonias. Los humanos, al parecer, habían descubierto un nuevo tipo de guerra. Era un modo que el dominio, con toda su ingeniería genética, nunca había considerado. Forjar vínculos genuinos con los animales, no por la fuerza, sino por la confianza mutua y siglos de coevolución. Era una fórmula que le daba a la Tierra una ventaja que nadie había predicho. Una tarde, mientras las luces de la colonia parpadeaban bajo las cúpulas recién reparadas, Mira visitó los restos del recinto suroeste donde ahora descansaban muchos de los grandes mamíferos. Encontró a Nala, la elefanta que había liderado la carga contra la hidra, recuperándose de una profunda quemadura de ácido en su costado. Mira se acercó lentamente, dejando que la elefanta sintiera su presencia. Nala giró su enorme cabeza, extendiendo la trompa en un movimiento suave e inquisitivo.
Mira colocó una mano contra la trompa, sintiendo el calor del titán viviente que lo había arriesgado todo para defender la colonia. Pensó en los rumores de que el dominio había comenzado a clasificar a los humanos como una categoría de amenaza superior. Después de este enfrentamiento, reconsiderando todo su enfoque hacia la Tierra, habían creído que la genética avanzada y la fuerza bruta serían suficientes. Nunca contaron con el hecho de que los humanos habían domesticado cosas peores. No en el sentido de crueldad, sino en forjar una alianza inquebrantable con el mundo natural que los rodeaba. Algunos dicen que esa fue la mayor fortaleza del Homo sapiens. Desde el principio, nunca estuvimos solos en nuestra lucha. Construimos amistades con criaturas que una vez fueron depredadores o presas, forjando un frente unido que desafiaba todas las expectativas darwinianas. Miró a los grandes y tristes ojos de Nala, recordando cómo los elefantes habían rugido en un dolor compartido cuando uno de los suyos cayó. Quizás, reflexionó Mira, el dominio tenía razón en temer a los humanos. No por nuestra tecnología, sino por la profundidad de nuestra empatía y cooperación, que se extendía en anillos concéntricos para abarcar a otras especies, y finalmente, quizás, a las estrellas. En los días siguientes, las naves del dominio desaparecieron de los cielos de Astra 3, dejando solo polvo cósmico arremolinado. El bloqueo terminó. Aunque continuaron escaramuzas en otras partes del espacio humano. Una paz cautelosa se instaló sobre la colonia. Las cuadrillas trabajaron día y noche para restaurar la ciudad a una apariencia de vida normal. Las familias se aventuraron fuera de sus refugios, parpadeando bajo la luz del sol. Aún así, la tensión persistía. Todos sabían que el dominio podría regresar con una creación aún más temible. Pero por ahora, la humanidad había ganado un tiempo precioso. Tiempo suficiente para refinar la división táctica interespecies, para integrar nuevas especies, para desarrollar equipos neuronales más sofisticados que aumentaran el rango de cooperación posible. Algunos laboratorios incluso exploraron si podían hacer más con el potencial de comunicación de los mamíferos marinos, delfines y orcas, para campañas en mundos oceánicos, o con ciertos artrópodos en entornos de gravedad cero. Las posibilidades eran infinitas. Finalmente llegó el día en que la doctora Mira Torres se derrumbó en un catre improvisado en su laboratorio, exhausta. Mientras se dejaba llevar por el sueño, pensó en lo frágil que era todo y sin embargo, cuán profundo. Una pequeña forma ronroneante se acurrucó a sus pies. Un gato que había estado vagando por el laboratorio, adoptándola como si los gatos tuvieran algún concepto de propiedad más allá del suyo propio. Se rió suavemente. El gato no tenía interfaz neuronal, ni arnés especializado. Era solo un gato normal, contento de dormir cerca. Tal simple compañía le recordó que no todo necesitaba tecnología o mejoras. A veces, el vínculo más antiguo era suficiente. Más allá de las paredes del laboratorio, la colonia avanzaba silenciosamente, decidida a no acobardarse ante la perspectiva de otra invasión del dominio. Los humanos habían demostrado que podían enfrentarse a bestias de guerra que una vez destruyeron mundos enteros. Habían demostrado que la domesticación de perros, gatos, caballos, elefantes y más no era un mero accidente de la historia, sino la conformación de una sinergia que podría rivalizar finalmente con cualquier creación genéticamente empalmada. Si el dominio volvía, si desataban algo peor que las hidras, la humanidad enfrentaría la amenaza. Con nuevos aliados de la rebosante biosfera de la Tierra. Habían convertido la naturaleza primordial en la mayor forma de cooperación de la galaxia. No importa cuán avanzado se volviera el dominio, siempre subestimarían el poder de las criaturas que eligieron luchar junto a los humanos en lugar de aquellas forzadas al servicio. Esa fue la lección que la humanidad había pagado con sangre. El conocimiento de que no importaba lo que el cosmos les arrojara, no estaban solos. Los lobos una vez vagaron por los bosques de la Tierra como depredadores mortales, y los humanos los convirtieron en compañeros leales. Podían hacer lo mismo con otras especies. Y si el dominio insistía en desatar sus bestias de guerra en las colonias humanas, bueno, resultó que la humanidad había domesticado cosas mucho peores. Y eso marcó toda la diferencia. Ray Carter ajustó los propulsores de su nave estelar, la Aurora Crest,
con cuidado mientras entraba en la atmósfera superior de Ortis. Se había quedado con poco combustible después de una larga semana esquivando escuadrones de mercenarios en el borde exterior. A través de la ventana de la cabina, el horizonte parecía desolador, una extensión monótona y polvorienta de desierto y roca bajo un cielo que brillaba con un tenue color naranja. Era tarde en Ortis. A juzgar por los datos que el anticuado conjunto de sensores de su nave podía recopilar, no quería aterrizar en una roca tan desolada. Pero la consola de vuelo gritaba sobre reservas de combustible peligrosamente bajas. Había una única baliza parpadeante en su mapa holográfico, un puesto de avanzada con una estación de reabastecimiento. Eso tendría que ser suficiente. Guió la nave hacia un trozo de tierra plana medio cubierto de arena gruesa, haciendo una mueca ante la turbulencia que amenazaba con hacerlo girar de lado. Con una sacudida, el tren de aterrizaje tocó el suelo. El polvo se arremolinó alrededor de la Aurora Crest mientras se asentaba en la plataforma. Rey miró a través del visor, luego se pasó una mano por el cabello húmedo de sudor. Un pequeño grupo de edificios se erguía contra un telón de fondo de dunas. Luces parpadeantes anunciaban un centro de reabastecimiento o quizás un puesto comercial. De cualquier manera, era exactamente lo que necesitaba. Se puso la chaqueta, verificó 2 veces la carga de su arma de mano y se dirigió a la esclusa de aire. En el momento en que pisó las arenas abrasadoras, un muro de calor lo golpeó. Tosió y se cubrió los ojos. Había estado en muchos mundos áridos antes, pero Ortis se sentía especialmente duro. Una vegetación escasa se aferraba a los bordes del asentamiento. Pequeñas espinas de plantas parecidas a cactus que parecían desafiar la sequedad. Podía saborear el polvo en la parte posterior de su garganta, calcáreo y rancio. Al acercarse al puesto de avanzada, notó un letrero maltrecho medio enterrado en la arena. Parpadeaba intermitentemente con la palabra combustible en varios idiomas. El edificio en sí era una estructura achaparrada de placas de metal soldadas. Unas pocas cabañas o barracones más pequeños rodeaban la estructura central, y a un lado, varios tanques de almacenamiento desgastados por el clima insinuaban la presencia de combustible de grado reactor. Vio a un par de lugareños sentados afuera en sillas raídas, siguiéndolo con la mirada. Eran demacrados, su piel teñida en tonos marrones y rojos, vistiendo holgados atuendos del desierto que caían sobre hombros huesudos. Cuando Rey entró en el edificio principal, fue recibido por una ráfaga de aire viciado que parecía marginalmente más fresco que el desierto. El interior tenía una única lámpara de techo que parpadeaba con energía intermitente. La improvisada barra o área de recepción era un mostrador de metal remendado. Cajas apiladas formaban filas detrás, albergando pequeños botes y suministros etiquetados en varias escrituras. Un alienígena alto y de hombros anchos con un exoesqueleto blanquecino estaba apoyado contra la pared, observando una tableta de datos. Otra figura, un humano o casi humano, miró a Rey y volvió a sorber alguna bebida de aspecto cuestionable. Se aclaró la garganta. Necesito combustible de reactor para mi nave. Recarga completa. Esperó, esperando que alguien lo saludara. En cambio, solo recibió miradas sospechosas del puñado de clientes. Después de un momento, una puerta lateral se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire abrasador y un remolino de polvo. Entró un hombre, o al menos parecía bastante humano, grande, musculoso y con un ceño fruncido permanente. Este tenía que ser el jefe local. Recién llegado, gruñó el hombre. Soy Grok, y esta estación es mía. Rey asintió y colocó algunas fichas de crédito en el mostrador. Solo de paso. Me llamo Ray Carter. La Aurora Crest necesita suficiente combustible para llegar al siguiente sistema. Se aclaró la garganta. Puedo pagar. Grok miró las fichas. Ya veremos eso. El combustible no es barato por aquí. Rey había lidiado con la extorsión antes. Se preguntó si estaba a punto de ser estafado. Estaba a punto de discutir cuando alguien más entró por la parte de atrás. Una joven con piel de color rojo cobrizo y cabello violeta oscuro. Llevaba un pequeño dispositivo en la cintura que mostraba luces parpadeantes y sus muñecas estaban rodeadas por 2 brazaletes metálicos con un patrón luminoso. Parecía tímida,
Sus ojos bajaban cada vez que Grok miraba hacia otro lado. Grok le hizo un gesto con el pulgar. Procesa el pago de este hombre, luego trae lo que necesita. Se apresuró hacia el mostrador, evitando claramente el contacto visual tanto con Rey como con Grok. Titubeó con el terminal de pago, insertando las fichas de Rey. Mientras movía los brazos para manejar el dispositivo, las mangas de su túnica se deslizaron hacia atrás, revelando esos 2 brazaletes. Parecían más avanzados que la joyería típica. Pequeños circuitos brillaban en diseños arremolinados. Rey sintió una punzada de inquietud. Había visto dispositivos similares en algunos mundos fronterizos, restricciones utilizadas en trabajadores contratados o esclavos, diseñados para rastrearlos o para suprimir ciertos comportamientos. La expresión en el rostro de la mujer, una mezcla de nerviosismo y resignación, reforzó su sospecha. Rey frunció el ceño. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ella asintió rápidamente, aunque sus ojos se desviaron hacia Grok. Rey tuvo la impresión de que no estaba bien en absoluto. Sus instintos se tensaron. Recordó las veces que se había topado con redes de esclavitud ilegal en el borde exterior. La postura abatida, la forma en que temblaba cada vez que alguien se dirigía a ella. Todo sugería que estaba en problemas. Antes de que pudiera presionar más, la máquina pitó, indicando que el pago se había realizado. Grok arrebató las fichas, las contó y las metió en una bolsa. «Todo bien», dijo. «Recibirás tu combustible. Podría tardar un poco». Salió a grandes zancadas, dejando a la mujer detrás del mostrador. Rey notó cómo los otros en la habitación la observaban con interés de soslayo. Ella tragó saliva y bajó la mirada. «Arreglaré la entrega del combustible», dijo en voz baja. «Por favor, espere». Rey se apoyó en el mostrador, con la voz baja. «¿Son esos brazaletes equipo de trabajo estándar por aquí?», preguntó suavemente, tratando de no atraer demasiada atención. Sus ojos se abrieron con alarma. «No, son», se interrumpió, bajándose las mangas. «Son importantes en nuestras costumbres. Es personal». Reconoció el miedo y la vergüenza en su voz. Había venido aquí solo para repostar, no para entrometerse en los asuntos locales, pero el recuerdo de los esclavos maltratados que había visto en otros puestos de avanzada lo atormentaba. Si estos realmente eran dispositivos de control, ¿cómo podía hacer la vista gorda? Se dijo a sí mismo que no hiciera nada precipitado. Sin embargo, la vista de sus hombros encorvados y labios temblorosos hizo que le hirviera la sangre. Volvió la cabeza, escaneando la habitación. Grok había desaparecido. El gran alienígena con el exoesqueleto los estaba ignorando o fingiendo hacerlo. Los pocos otros estaban o en una conversación tranquila o mirando de soslayo a Rey. Pensó que si se movía con cuidado, podría liberarla de esos dispositivos sin que nadie se diera cuenta. Suponiendo, por supuesto, que fueran el mismo tipo de restricciones que había encontrado antes. Un corte con una herramienta láser y ella estaría libre. Alcanzó su muñeca suavemente. Ella retrocedió. Él le dio un suave y tranquilizador asentimiento. «Te ayudaré», susurró. «He visto a demasiada gente en servidumbre forzada. Si eso es lo que está pasando, no lo permitiré». Ella negó con la cabeza frenéticamente. «No, no lo entiendes», comenzó. Pero la decisión de Rey estaba tomada. Presionó el pequeño botón en el anillo de su cortador láser. Un diminuto rayo de luz azul salió disparado, lo suficientemente preciso como para cortar el metal. Sus ojos se abrieron de par en par. «Para». El rayo conectó con un anillo metálico en su muñeca izquierda. Un breve siseo y una chispa, y el brazalete se desprendió, golpeando el suelo con un clang metálico. Al momento siguiente, Rey cortó el otro, dejándolo caer también. Exhaló un aliento triunfante. «Ya está», dijo, retrocediendo. «Estás libre de cualquier control que tuvieran sobre ti». Por un segundo, ella miró sus muñecas ahora desnudas en completo shock. Luego, las lágrimas brotaron de sus ojos, sus labios temblando. Se llevó una mano a la boca y soltó un sollozo ahogado. Rey esperaba gratitud o alivio, pero en su lugar el pánico inundó su rostro.
Parecía horrorizada. ¿Qué pasa?, preguntó Rey. ¿Te he hecho daño? Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú, comenzó, con la voz temblorosa. Esos no eran grilletes de esclava. Eran brazaletes de pureza. Protegen mi honor hasta el matrimonio. Sin ellos, soy una sin dueño. Nadie más se casará conmigo ahora. Rey se quedó allí en un silencio atónito. Sintió que se le escapaba todo el aliento. Nunca había oído hablar de brazaletes de pureza que usaran tecnología avanzada para monitorear los signos vitales o los impulsos de una usuaria, pero claramente esa era una tradición en Ortis. Las lágrimas de la mujer se convirtieron en un temblor visible, y Rey se dio cuenta de que había cometido una masiva violación cultural. Un silencio cayó sobre el interior del puesto de avanzada mientras todos los presentes asimilaban la escena. Ella lloró, tú los quitaste. Nuestras leyes dicen que debes casarte conmigo. La mente de Rey dio vueltas. Eso no puede ser correcto. Estaba tratando de ayudar. Pero pudo ver que ya se estaba formando una multitud. El gran alienígena del exoesqueleto se acercó. Otra puerta se abrió y la figura corpulenta de Grok regresó con una mirada curiosa, aunque detrás de él caminaba alguien más. Un hombre mayor con la misma piel de color rojo cobrizo que la chica, su rostro surcado por años bajo el sol del desierto. El hombre mayor tenía múltiples cordones trenzados alrededor de su cuello, y por el silencio inmediato, estaba claro que era una persona de autoridad. Miró los brazaletes rotos en el suelo, luego a la joven sollozante. Ari, ¿qué pasó? Ella intentó hablar entre lágrimas, señalando a Rey. Él me los cortó. La expresión del anciano se ensombreció. ¿Sabes lo que eso significa, forastero? Rey tragó saliva. Sintió un dolor en el estómago. No me di cuenta. Pensé que la estaban forzando. Ari se volvió hacia el anciano, con la voz ahogada. Tío Ron, le dije que parara, pero no me escuchó. Ahora mi pureza está deshecha. La mirada de Ron fue penetrante. Miró las muñecas desnudas de Ari y luego a Rey con una sombría finalidad. Si destruiste sus brazaletes de pureza, la tradición exige que seas tú quien la reclame. Deben casarse o su reputación quedará destruida. Rey intentó hablar, pero las palabras no salían. Miró a Ari, viendo las lágrimas brillando en sus ojos oscuros. Sintió una oleada de culpa. Su estómago se hundió aún más. Había querido liberar a una esclava, pero en su lugar había empujado a una chica local a la desgracia. Los clientes del puesto de avanzada murmuraban en voz baja entre ellos, formando un círculo a su alrededor. No había una salida fácil de esto. Hizo una pausa, buscando algo que decir. Nunca fue mi intención. Puedo pagar una restitución. Lo que sea que sus costumbres exijan. Los labios de Ron se apretaron. Ninguna cantidad de dinero puede restaurar el honor de Ari. Si no te casas con ella, nadie más lo hará. Rey miró a Ari de nuevo. Había dejado de llorar, pero sus hombros temblaban, el rostro lleno de una mezcla de vergüenza y tristeza. Se pasó una mano por el cabello. Esto era una locura. De vuelta a casa en la Alianza, nadie forzaría un matrimonio por algo así. Pero no estaba en la Alianza. Estaba en Ortis, donde el viento del desierto llevaba reglas que él no entendía. Asintió lentamente, con la voz apagada. De acuerdo, si esa es la única manera de arreglar esto, lo haré. Pero tenemos que hablar. Ari levantó su mirada llorosa hacia él, luego apartó la vista. Ram bajó la cabeza gravemente. Arreglaremos los detalles en privado. Fueron a una habitación trasera abarrotada donde un pequeño escritorio y una única lámpara brillante iluminaban el espacio. Las paredes estaban cubiertas con tapices polvorientos que representaban las lunas gemelas de Ortis. Grok y algunos otros intentaron seguirlos, pero Ran les hizo un gesto para que retrocedieran y cerró la puerta, dejando a Rey, Ari y él solos. La tensión en la habitación se espesó tan pronto como la puerta se cerró. Ran se sentó detrás del escritorio. Ari se quedó a un lado, con la cabeza inclinada. Rey apenas podía soportar mirarla, la culpa pesando sobre su conciencia.
Nunca había sido un hombre que se preocupara por las supersticiones locales, pero ver a Ari tan angustiada le retorcía el estómago. Ran rompió el silencio. Mi sobrina fue criada en un hogar tradicional. Desde su nacimiento, se le prometieron brazaletes de pureza. Una vez que son retirados por el esposo legítimo, se sella el voto matrimonial. Retirarlos fuera del matrimonio es impensable. Tomó aire. Usted, forastero, ha realizado inadvertidamente esa retirada. Ahora el vínculo es suyo para mantenerlo. Rey intentó mantener la voz firme. Vine aquí a repostar, no a forzar ningún vínculo. Si hay una forma de revertir o anular. Ari habló en voz baja. No se puede revertir. No sin que yo cargue con el estigma para siempre. Tragó saliva como si el pensamiento le doliera. No te culpo por el malentendido, pero la realidad es que eres el único que puede restaurar mi reputación ahora. Apoyó las manos en el respaldo de una silla. ¿Cuánto dura este arreglo? Ran se cruzó de brazos. Tradicionalmente, un ciclo de nuestra luna principal. Alrededor de 30 días. Para entonces, una pareja de recién casados se ha unido por completo o se separan de mutuo acuerdo, aunque la separación es rara. El matrimonio puede volverse permanente si ambos lo eligen después del ciclo. Miró a Rey con una mirada severa. Pero debes tratarla como tu esposa durante este periodo o nuestras leyes considerarán la unión una farsa. Rey apretó la mandíbula. Esto era increíblemente complicado, pero no podía marcharse. Él había causado esto, y la mujer ante él sufría por su ignorancia. De acuerdo, dijo, exhalando. Lo haré. Honraré el acuerdo. Ari levantó la vista, la sorpresa mezclada con el alivio. Luego se secó las últimas lágrimas. Gracias. Su voz tembló, pero había una nota de sinceridad. Sé que esto no es lo que querías. Ninguno de los dos quería esto, respondió suavemente. Pero tal vez podamos encontrar una manera respetuosa de superarlo. Ran asintió, satisfecho. Entonces está decidido. La ceremonia de la boda debe ser pronto, ya que sus brazaletes han desaparecido. La celebraremos esta noche, antes de que las lunas gemelas pasen su cenit. Rey casi se ahoga. ¿Esta noche? Ran se levantó. Nuestras costumbres son rápidas. Forastero. El honor de mi sobrina no tiene tiempo que perder. Prepárate. Le hizo un gesto a Ari para que le mostrara a Rey una habitación de invitados en el puesto de avanzada. Era una pequeña cabaña de piedra de una sola habitación con un catre, una mesa de madera y una ventana estrecha que dejaba entrar granos de arena arremolinados. Rey dejó su bolso, tomándose un momento para asimilar la realidad. Estaba a punto de casarse con una completa extraña en un mundo polvoriento. Y después de eso, tendría que averiguar cómo mantener su nave a flote y manejar cualquier nuevo contrato. Toda la situación era tan absurda que casi se rió. Excepto que Ari estaba en la puerta, dudando. Lo miró, luego bajó los ojos. Lamento todo esto. No merecía ser forzado a nuestras costumbres. Se volvió hacia ella, notando cómo la luz de la lámpara acentuaba los reflejos dorados en sus ojos oscuros. Yo me lo busqué, dijo, echándose el pelo hacia atrás. Estaba seguro de que eras una esclava. He visto esas esposas de metal usadas de esa manera. Fui impulsivo. Ella entró, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. La arena arañaba la madera. Aprecio tu impulso de ayudar. Eso significa más para mí de lo que podrías imaginar. Sus mejillas se oscurecieron a un rojo más profundo, un sonrojo único de su especie. Solo desearía que hubieras escuchado cuando intenté explicar. Él soltó una risa sombría. Yo también lo desearía. Se quedaron en un silencio incómodo por un momento, absorbiendo la nueva realidad. Entonces, ¿qué pasa esta noche?, preguntó en voz baja. Ella le contó sobre la costumbre de boda de Ortiz. La pareja se para bajo las lunas gemelas, con las manos atadas por un cordón simbólico. Intercambian votos que confirman la aceptación de un matrimonio. Toda la comunidad estaría allí para presenciarlo. Después, compartirían alojamiento. Ari explicó que muchas parejas consuman el matrimonio en la primera noche, pero que no era obligatorio.
Parecía a la vez nerviosa y extrañamente curiosa sobre cómo se sentía Rey al respecto. Él le aseguró suavemente: «No tenemos que apresurar nada. Respetaré tus límites. Si es un mes lo que tenemos juntos, tomémoslo día a día». Ari le dedicó una pequeña y agradecida sonrisa. «Gracias. Tal vez al menos podamos ser amigos durante ese tiempo. Y si al final quieres irte, lo entenderé». Rey trató de no pensar en lo sola que sonaba. «Veamos qué pasa», dijo más suavemente de lo que pretendía. Luego dijo que tenía que prepararse y se deslizó fuera de la cabaña, dejándolo solo con sus pensamientos arremolinados. A medida que el sol del desierto se deslizaba por debajo del horizonte, la temperatura descendió rápidamente. Rey salió de la cabaña para encontrar el puesto de avanzada transformado. Se habían encendido antorchas y farolas alrededor del patio central, arrojando una luz naranja parpadeante sobre el suelo arenoso. Un grupo de lugareños se reunió en un semicírculo, formando un pequeño camino en el medio. Al final se encontraba Ran, flanqueado por dos ancianos que llevaban fajas ceremoniales. El corazón de Rey latía con más fuerza en su pecho. Había pasado por tiroteos, batallas de naves estelares, peleas en callejones oscuros. Sin embargo, de alguna manera, esto lo ponía más ansioso que cualquiera de esas cosas. Tomó una posición cerca del centro del patio, y la multitud murmurante se apartó. Ari apareció por un camino lateral, vistiendo una larga túnica de tela pálida bordada con diseños arremolinados que evocaban las dunas y el cielo estrellado. Su cabello había sido cepillado liso, brillando con un tenue reflejo violeta. Parecía nerviosa pero decidida. A su lado caminaba una mujer que debía ser pariente o amiga cercana, susurrándole palabras de apoyo al oído. Cuando Ari llegó junto a Rey, se enfrentaron bajo el suave resplandor de las lunas nacientes. Ran dio un paso adelante. «Nos reunimos para presenciar la unión de Ari de Ortiz y Rey Carter de las Estrellas. Por nuestra sagrada tradición, estos dos se paran bajo nuestras lunas para atar sus manos y prometer sus votos». Levantó un cordón trenzado que brillaba con hilos metálicos. La multitud se calmó. Ari extendió su mano derecha. Rey extendió su izquierda. Ran envolvió el cordón alrededor de sus muñecas, no demasiado apretado. El cordón brilló débilmente, reaccionando al calor de su piel. Rey podía sentir su pulso martilleando. Ran habló en un tono constante y ritualista, describiendo un voto que cada uno debía aceptar. Honor, respeto, compañerismo hasta el próximo ciclo lunar. Luego asintió a Rey. Rey se aclaró la garganta. «Yo, Rey Carter, acepto este vínculo con Ari bajo las tradiciones de Ortiz. La respetaré, la protegeré y la honraré hasta que el ciclo termine». Su voz sonaba extraña a sus propios oídos, pero decía cada palabra en serio. Ari cerró los ojos brevemente, luego los abrió, mirando a los de Rey. «Yo, Ari, acepto este vínculo con Rey Carter. Estaré a su lado, compartiré mi corazón y mantendré nuestra unión mientras ambos lo elijamos». Ran desenrolló cuidadosamente el cordón. En ese momento, la multitud estalló en aplausos, o lo que pasaba por aplausos entre estos habitantes del desierto. Un suave golpeteo rítmico de palmas y una corriente subterránea de zumbidos. Las lunas gemelas estaban altas ahora, bañando el patio en plata y naranja. Ari miró a Rey, algo parecido al alivio y el asombro brillando en sus ojos. La tensión en el pecho de Rey se aflojó una fracción. Le dedicó una pequeña sonrisa. Ella se la devolvió, incierta pero cálida. Fueron arrastrados por una ola de simpatizantes que los felicitaron. Algunos lugareños les ofrecieron tazas de una bebida dulce y picante que hizo toser a Rey. Comenzó una música simple de instrumentos de cuerda que trajo una sensación de calidez a la noche del desierto. Las lámparas brillaban, revelando rostros curtidos con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la genuina felicidad por la nueva pareja. Ran le dio a Rey un seco asentimiento, como reconociendo su cooperación en sus tradiciones. Incluso Grok, acechando cerca del borde, parecía tolerar a regañadientes la ceremonia. Cuando la celebración terminó, alguien los guió a una pequeña vivienda en las afueras del puesto de avanzada, una estructura de adobe de una habitación con una amplia estera para dormir y una mesa.
Aparentemente, este sería su hogar compartido durante la duración del matrimonio. Ari dudó en el umbral, mirando a Rey. Él le abrió la puerta. Dentro, una sola lámpara reveló un mobiliario humilde, un pequeño fregadero, un par de estantes y un saco de dormir en una esquina. Ari se sentó en el borde de la estera, jugueteando con sus dedos. Rey se unió a ella, dejando un espacio respetuoso. Bueno, dijo en voz baja, ¿cómo lo llevas? Ella soltó un suspiro tembloroso. Nunca imaginé este escenario. Se suponía que debía conservar esos brazaletes hasta que encontrara a alguien con quien realmente quisiera casarme. Ahora todo está patas arriba, pero sé que intentaste ayudarme a tu manera. Él asintió, contemplando su rostro. Era joven, aunque claramente adulta según los estándares de su gente, pero con una inocencia moldeada por las tradiciones de Ortiz. No quiero que te sientas forzada a nada, dijo suavemente. Si lo prefieres, podemos simplemente compartir el espacio. Dejar que las costumbres sigan su curso. O si quieres que te deje en paz. Ella negó con la cabeza. No, si estamos unidos, entonces al menos deberíamos compartir nuestras historias, conocernos. ¿No tiene sentido? Él ofreció una media sonrisa. Sí, lo tiene. Se quedaron despiertos hablando en voz baja. Ella le contó sobre sus padres, que habían muerto unos años atrás, dejando a Ran como su único tutor. Aprendió a navegar por el desierto, a recolectar suministros, a hacer recados en el puesto de avanzada. Esos brazaletes, explicó, tenían biotecnología avanzada que monitoreaba hormonas y respuestas físicas, asegurando que una joven permaneciera pura. Lo había aceptado como normal porque así funcionaba la cultura de Ortiz. Escuchar la confusión de Rey ante tal sistema le hizo darse cuenta de lo inusual que era fuera de su mundo. Rey, a su vez, describió su vida entre las estrellas. Había sido soldado de la Alianza, se fue desilusionado después de un amargo conflicto en la frontera, luego se dedicó al trabajo independiente para sobrevivir. Vagaba de planeta en planeta, aceptando trabajos extraños, a veces legales, a veces moralmente grises, solo para mantener su nave con combustible. Algo en el asombro de Ari mientras él describía las colosales puertas de salto, las brillantes agujas de los planetas ciudad, los mundos acuáticos con algas celestiales, le recordó lo grande que era el universo en comparación con este polvoriento puesto de avanzada. Finalmente, el agotamiento los venció. Ari se acurrucó en un lado de la estera para dormir, Rey en el otro. Miró la luz parpadeante de la lámpara en el techo. Había aterrizado de emergencia en muchos mundos extraños, pero nunca había terminado casado al anochecer. Sin embargo, un curioso calor se extendió por él. Había venido aquí para conseguir combustible, pero quizás el destino tenía otros planes. Con ese pensamiento, se dejó llevar a un sueño intranquilo. La mañana llegó con un sol abrasador y un chillido de vientos desérticos alrededor de la pequeña vivienda. Rey se despertó primero, parpadeando contra el brillo que se filtraba por la única ventana. Miró a Ari, todavía dormida, con el rostro vuelto hacia otro lado. Por un momento, observó el suave subir y bajar de su respiración, y no pudo evitar sonreír ante el improbable giro de los acontecimientos que los había puesto bajo el mismo techo. Se levantó, se echó agua en la cara en el pequeño fregadero y salió. El aire ya se estaba calentando. Caminó por el puesto de avanzada, pasando junto a algunos madrugadores. Algunos asintieron cortésmente. Aparentemente, la noticia de que él era el nuevo esposo se había extendido rápidamente. Otros permanecieron cautelosos. En el área de reabastecimiento, vio a un puñado de trabajadores transfiriendo algunos botes medio oxidados. Quería confirmar que su propia nave sería reabastecida pronto, pero al acercarse, vio a Grok y sintió una ola de disgusto. Grok le dedicó una sonrisa poco amistosa. «Buenos días, recién casado. Espero que Ortiz te resulte cómodo». Rey reprimió una mirada de enfado, recordándose a sí mismo no provocar una pelea. «Solo estoy aquí para ver cómo va el reabastecimiento de mi nave. Pagué anoche». Grok se encogió de hombros. «Estábamos ocupados con la boda. Debería estar listo para el mediodía. Quizás más tarde». Rey resopló. «Genial.
Avísame cuando hayas terminado. Se dio la vuelta, pero la risa burlona de Grok lo siguió. Rey tuvo el presentimiento de que al hombre le gustaba causar problemas. Archivó ese pensamiento y luego regresó a la vivienda. Dentro, Ari estaba despierta, cepillándose el cabello con lentos movimientos. Se detuvo cuando Rey entró, ofreciendo una sonrisa cautelosa. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Se sentó en un pequeño taburete cerca de la mesa. «Tan bien como pude, considerando que tuvimos una boda anoche. No es exactamente algo de todos los días». Ella se sonrojó. «Cierto. Todavía parece surrealista». Se aclaró la garganta, decidiendo plantear una pregunta que lo había estado molestando. «Ari, ¿puedo preguntar? ¿Realmente quieres estar aquí? Mencionaste una vez que soñabas con dejar Ortis, ver otros mundos. ¿Es algo que todavía quieres?» Ella apartó la mirada. «Sí. A veces me imagino subiendo a una nave estelar, dejando atrás estos desiertos, pero nunca tuve los medios. Simplemente estoy acostumbrada a esta vida». Él asintió. «Sabes, tengo una nave estelar. La Aurora Crest no es lujosa, pero es suficiente para viajar». Hizo una pausa, sin saber cómo expresar su idea. «Si estamos casados por un mes, podríamos ir a otro lugar si es lo que quieres». Ella parpadeó. «¿Harías eso por mí?» Él se encogió de hombros, tratando de no sonar demasiado serio. «Bueno, necesito continuar con mi trabajo independiente eventualmente. No puedo quedarme en Ortis para siempre, pero si quieres probar la vida fuera de tu mundo, podría mostrarte los alrededores. Somos un equipo ahora, ¿no?» Los ojos de Ari se iluminaron de emoción, pero se contuvo, pareciendo insegura. «Lo pensaré. Mi tío nunca aprobaría que me escapara. Aún así, es una oferta maravillosa». Jugueteó con sus manos. «Por ahora, veamos cómo van las cosas aquí». El día transcurrió con un ritmo lento, con Rey explorando el puesto de avanzada y Ari reanudando algunas de sus tareas habituales. Aprendió más sobre el comercio local. Pequeñas cantidades de cristales de orura se extraían en el desierto más profundo. Los comerciantes llegaban ocasionalmente a comprarlos. Eso explicaba por qué había una estación de combustible medio decente. Captó indicios de tensión entre los lugareños. A algunos les preocupaba que potencias más grandes pudieran venir a explotar Ortis. Ran, aparentemente una figura respetada, intentaba mediar en las disputas y mantener el lugar en paz. Al caer la noche, Rey y Ari fueron invitados a compartir una comida en la casa de Ron. Era una casa modesta, más grande que la cabaña del desierto de Ari, pero aún construida con piedra y trozos de metal. Se sentaron en cojines alrededor de una mesa baja. Ran sirvió un estofado hecho de tubérculos del desierto y una salsa picante que hizo llorar los ojos de Rey, pero comió agradecido. Durante la comida, Ran preguntó sobre el trabajo de Rey. Rey admitió que había hecho una variedad de trabajos extraños, algunos para intereses corporativos, otros para clientes privados, recuperando artículos de viejas estaciones de investigación o escoltando carga. Evitó los detalles que podrían pintarlo como un mercenario. Ran escuchó atentamente, acariciándose la barbilla. Después de la cena, Ran llevó a Rey a un lado. «Confío en que sabes lo preciosa que es Ari para mí», dijo. «Es mi única familia. Si la lastimas, me aseguraré personalmente de que te arrepientas». Rey asintió con calma. «Entiendo, pero créeme, no haré nada para hacerle daño. Tengo la intención de respetarla hasta que nuestro acuerdo termine». Ran lo miró con ojos solemnes. «Ese acuerdo podría terminar en un mes o podría durar más si ustedes dos lo deciden. Pero mientras esté vigente, ella es tu esposa según nuestra ley. Trátala bien». Rey le aseguró que lo haría, aunque por dentro, todavía lidiaba con la noción de ser un hombre casado. Sin embargo, a medida que avanzaba la segunda noche, se sintió atraído por la tranquila fuerza y la genuina amabilidad de Ari. Ella hablaba con una suave convicción que desmentía su anterior timidez. Se dio cuenta de cómo había sido sofocada por las limitaciones de las tradiciones de Ortis, aunque todavía les guardaba respeto. Esa noche, de vuelta en su vivienda compartida, se sentaron en el suelo bebiendo un té suave.
Ari lo miró por encima del borde de su taza. Estaba pensando en tu oferta, dijo en voz baja. Si necesitas dejar Ortiz por otro trabajo, me gustaría ir contigo, solo para ver cómo es ahí fuera. Él levantó las cejas. Sí, ¿estás segura? Ella asintió, un brillo decidido en sus ojos. He pasado toda mi vida aquí. Quizás es hora de que vea las estrellas por mí misma. Además, estamos casados, ¿verdad? Podríamos usar ese vínculo para explorar más allá del desierto. Una risa seca se le escapó. Nunca pensé que oiría eso como una razón para viajar. Pero no me quejo. Hablaron sobre la logística, cuán pronto podrían irse, si Ram protestaría y que podría necesitar llevar a Ari. Rey sugirió un viaje corto a una estación cercana donde tenía un trabajo de recuperación pendiente. Si salía bien, ganaría suficientes créditos para mantener a flote la Aurora Crest y mostrarle a Ari una porción de la vida interplanetaria. La idea la emocionó. La emoción en su voz le recordó a Rey la primera vez que había volado su propia nave, la libertad que había sentido lejos de cualquier restricción. Parte de él se preocupaba por los peligros de viajar con una novata, pero otra parte de él sentía un extraño orgullo protector al tenerla a su lado. Al amanecer del día siguiente, informaron a Ran de su plan. Ari explicó que quería ver más del universo y que Rey había prometido mantenerla a salvo. El rostro de Ran se nubló de preocupación, pero no lo prohibió. Si insistes, no me interpondré en tu camino, dijo pesadamente. Pero si algo sale mal, responsabilizaré a Rey. Así quedó decidido. Cargaron la Aurora Crest con suministros, principalmente agua, ya que la sequedad de Ortiz hacía que Ari se sintiera sedienta cada vez que abordaba el interior climatizado de la nave. Para el mediodía, el maltrecho camión cisterna de combustible finalmente había terminado de llenar los tanques de la Aurora Crest. Rey realizó una última comprobación de sistemas y luego bajó la rampa de carga para Ari. Ella se paró en el umbral, tomando una profunda bocanada de aire abrasador del desierto antes de entrar en el pasillo tenuemente iluminado de la nave estelar. Sus ojos muy abiertos lo observaron todo. Los pasillos estrechos, las cabinas de mando, los paneles parpadeantes, los asientos gastados con brazos de metal rosados. Es mucho más pequeña de lo que imaginaba, susurró. Pero se siente como un hogar esperando volar. Rey se rió, llevándola a la cabina. Esa es una forma de verlo. Aquí, abróchate el cinturón. Ella tomó el asiento del copiloto con un ligero temblor de emoción. Una vez que Rey activó los propulsores, la nave retumbó. Las pantallas superiores se iluminaron y los motores zumbaron mientras se elevaban del suelo abrasador. Ari se agarró a los lados de su asiento, mirando por el visor mientras las dunas de Ortiz se encogían debajo de ellos. La nave se elevó, emergiendo por encima de las tormentas de polvo hacia la clara atmósfera superior. Las nubes se separaron y pronto irrumpieron en órbita. Un remolino de espacio negro salpicado de estrellas los recibió. Ari soltó un suave suspiro. Es tan vasto. Rey sintió que una sonrisa tiraba de sus labios. Recordó esa sensación de asombro la primera vez que había dejado atrás su propio mundo. Bienvenida a tu primer paso más allá de Ortiz. El vuelo al sistema vecino fue tranquilo. Ari pasó las horas mirando por cada visor, maravillándose con los cúmulos estelares. Rey le enseñó a leer las pantallas de sensores básicos, explicando cómo identificar naves que se aproximaban, campos gravitacionales o peligros de navegación. Era una alumna entusiasta. Ocasionalmente, preguntaba sobre el trabajo al que se dirigían. Rey le explicó que era una misión de recuperación. Una estación de laboratorio fuera de servicio que orbitaba una luna desnuda contenía un núcleo de datos que su cliente quería. La paga era decente y parecía sencillo. Cuando llegaron a la estación, la encontraron a media potencia con tenues luces de emergencia. Los procedimientos de acoplamiento eran manuales, por lo que Rey guió la Aurora Crest hasta una esclusa de aire sellada en el casco de la estación. Ari se unió a él en la cámara de la esclusa, vistiendo un traje protector ligero y un rebreather por si el aire de la estación estaba comprometido. Los pasillos de la estación estaban inquietantemente silenciosos, bordeados de luces parpadeantes. Había escombros esparcidos,
Señales de una evacuación apresurada. Navegaron hasta el nodo de la computadora central donde Rey usó un dispositivo de piratería para extraer el núcleo de datos. Ari se quedó de guardia, con el pulso acelerado. Trató de concentrarse en la sensación de asombro de estar en el espacio, ayudando en un trabajo fuera de su mundo. Pero en el fondo, una sensación de inquietud la molestaba. La estación se sentía demasiado vacía. Y así fue, tan pronto como el núcleo de datos estuvo en sus manos, Rey escuchó un clangido desde algún lugar del pasillo. Instantáneamente alerta, le hizo un gesto a Ari para que guardara silencio. Un grupo de carroñeros o piratas fuertemente armados emergió, blandiendo blásteres. Su líder, un humanoide con una sonrisa burlona y cicatrices de quemaduras en la mandíbula, exigió el núcleo de datos. Rey intentó negociar, pero abrieron fuego. Arrastró a Ari detrás de una consola, devolviendo los disparos con su arma de mano. Rayos de energía crepitaron contra las paredes. Los piratas se acercaron. El corazón de Ari martilleaba. Nunca había estado en una pelea real, pero se negó a acobardarse. Reuniendo coraje, agarró un blaster de repuesto de la mochila de Rey. Cuando un pirata se asomó por la consola, apretó el gatillo, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Rey le dedicó una sonrisa de sorpresa en medio del caos. Buen tiro. Lanzó una carga de conmoción que desorientó al resto. Vámonos. Corrieron por los pasillos. El anillo de gravedad giratorio de la estación hacía que la carrera fuera desorientadora. Ari casi tropezó con cajas esparcidas. Otra andanada de disparos pasó zumbando. Uno rozó el hombro de Rey, haciéndolo gruñir de dolor. Ari disparó a ciegas para mantener a los piratas a distancia. Al llegar al puerto de atraque, Rey golpeó el panel para abrir la esclusa de aire. La puerta siseó. Ambos se precipitaron adentro, sellándola detrás de ellos. Los piratas golpearon el otro lado, pero unas pocas ráfagas desde dentro de la esclusa derritieron los controles. Treparon a bordo de la Aurora Crest, cerrando la escotilla de un portazo. Ari tomó el asiento del piloto. Rey insistió, todavía haciendo una mueca por la quemadura en su hombro. Ella tragó saliva mientras se la guiaba en las secuencias de lanzamiento. Su mente giraba con adrenalina, pero logró concentrarse en los controles, accionando interruptores según sus instrucciones. La nave se despegó de la estación, evitando una última ráfaga de fuego de una torreta que no habían notado antes. Cuando finalmente saltaron a una distancia más segura, Ari exhaló aliviada. Rey revisó con cautela su herida. No era demasiado grave, solo una quemadura superficial. Ella lo ayudó a quitarse la capa carbonizada de su traje y a aplicar un ungüento del botiquín. Sus manos temblaban de preocupación, las lágrimas amenazando con caer. «Lo siento», susurró. «Nunca esperé que fuera tan peligroso». Él le tomó la mano, dándole un apretón reconfortante. «Oye, lo hiciste genial. Ese disparo que hiciste nos salvó el pellejo». Ella sonrió, secándose los ojos. «Solo hice lo que me enseñaste». Se acomodaron en la cabina, con el núcleo de datos descansando entre ellos. Rey conectó una pequeña unidad para ver si el archivo estaba intacto. A medida que la lectura se desplazaba, sus ojos se entrecerraron. Ari se inclinó hacia adelante, leyendo lo que podía. Mencionaba estudios de recursos de Ortiz, un plan para una anexión forzosa. Se dio cuenta de que el núcleo de datos era mucho más siniestro de lo que había supuesto. El cliente que lo quería debía ser parte de alguna máquina corporativa o política que planeaba apoderarse de Ortiz por sus recursos estratégicos. El rostro de Ari palideció al leer líneas sobre infiltración, extracción de recursos y la eliminación de poblaciones locales si era necesario. «Quieren conquistar mi hogar», susurró. «Tenemos que advertirles». Rey estuvo de acuerdo. «No puedo entregar esto a mi cliente. No cuando pone a tu gente en peligro. Puede que pierda mi paga y me cause problemas, pero no voy a vender a tu mundo». Dejó a un lado el núcleo de datos. «Volveremos a Ortiz y le haremos saber a Ran lo que se avecina». Saltaron de regreso a Ortiz a la máxima velocidad que la Aurora Crest podía alcanzar. El vuelo fue tenso. Ninguno de los dos habló mucho. Cuando aterrizaron,
Encontraron el puesto de avanzada en un leve caos. La noticia de naves estelares inusuales en la región les había llegado, y Rand sospechaba que algo andaba mal. Rey y Ari no perdieron tiempo en presentarle los datos. Él los estudió con una expresión sombría. Así que los rumores son ciertos. Una poderosa organización se prepara para actuar en Ortis. Dijo que deben haber descubierto nuestros depósitos ocultos de Keyox, que usamos para la tecnología del desierto. Sospechábamos que vendrían eventualmente. Los ojos de Ari brillaron de preocupación. No podemos simplemente rendirnos. Tenemos que luchar. Rand asintió. Haremos lo que podamos, pero nuestra gente tiene poca experiencia fuera del mundo. Carecemos de armas avanzadas. Rey se dio cuenta de que, entre su entrenamiento y sus conexiones, podría ser capaz de ayudar a Ortis a montar una defensa. En ese momento, sintió el peso de la responsabilidad sobre él. Ari era su esposa, aunque en un acuerdo temporal, y su gente estaba al borde de la invasión. No podía simplemente huir. Se acercó a Rand. Ayudaré a organizar su defensa. Conozco gente que puede conseguir armas o al menos disuasión. Puedo enseñar algunas tácticas básicas. Miró a Ari, quien le dio un agradecido asentimiento. No abandonaré a Ortis. Los días siguientes fueron un torbellino. Rey hizo llamadas encriptadas a viejos contactos, cobrando favores. Algunos respondieron, enviando cajas de blásteres reacondicionados o escudos de baja calidad. Otros nunca respondieron. Ari ayudó a organizar a la juventud local, que nunca había sostenido un arma, pero estaba ansiosa por defender su hogar. Descubrió que tenía un don para la logística, estableciendo puntos de racionamiento, marcando refugios seguros para los niños. Cada noche, regresaban exhaustos a su vivienda compartida, cayendo en los brazos del otro por puro agotamiento. En esa lucha, su vínculo se solidificó. Rieron por pequeñas victorias, lloraron de frustración cuando los envíos fracasaban. Una vez discutieron cuando Rey insistió en estacionar a Ari lejos de las líneas del frente. Ella exigió estar a su lado. Finalmente llegaron a un compromiso que le permitió coordinar desde una torre de vigilancia. A pesar de la tensión, ninguno quería defraudar al otro. Su anterior cortesía formal se había convertido en un cuidado genuino. Un atardecer, después de un largo día de entrenar a un grupo de aldeanos en puntería básica, se sentaron fuera de la casa de adobe. El cielo cambiaba en tonos dorados y púrpuras, las dunas en silueta. Ari apoyó la cabeza en el hombro de Rey. Nunca pensé que nuestro matrimonio se convertiría en un esfuerzo de guerra. Él la rodeó con un brazo. Yo tampoco, pero me alegro de no enfrentarlo solo. Le dio un ligero beso en la sien, sintiendo una oleada de emoción que lo sorprendió. Se dio cuenta de que no quería que su matrimonio terminara, aunque no tenía idea de cómo decírselo. Una pequeña fuerza de ataque llegó una noche. Probablemente eran exploradores enviados para medir las defensas de Ortis. La alarma sonó y Rey corrió al perímetro. Encontró a media docena de soldados fuertemente armados con equipo de combate oscuro avanzando. Los defensores de Ortis, aunque inexpertos, ofrecieron una feroz resistencia. Ari transmitía posiciones a través de las comunicaciones desde su punto de vista en la torre de vigilancia. En un remolino de polvo, Rey lideró un pequeño escuadrón para flanquear a los invasores. Rayos láser iluminaron la oscuridad. Los soldados lucharon sin piedad, pero una carga explosiva bien colocada los obligó a retirarse. El amanecer reveló las secuelas. Un puesto de avanzada maltrecho, pero aún en pie. Algunos aldeanos resultaron heridos, algunos edificios parcialmente destruidos. Los defensores habían prevalecido, pero el costo fue un duro recordatorio del peligro inminente. Rand visitó a los heridos, elogiando su coraje. Rey, cojeando por una pequeña explosión, encontró a Ari junto a la torre de vigilancia, con lágrimas en los ojos. Corrió hacia él, examinándolo. ¿Estás muy herido? Él negó con la cabeza. Solo un rasguño. ¿Estás bien? Ella asintió, pero las lágrimas rodaron por sus mejillas. Estaba tan asustada por ti. ¿Por todos? Él la atrajo en un suave abrazo. Está bien. Los detuvimos. Eso es lo que importa. Ese día,
En medio de las reparaciones, Rey se dio cuenta de que el mes casi había terminado. El tiempo de su matrimonio temporal casi había pasado. Pero después de haber atravesado juntos la tormenta del conflicto, las líneas entre la tradición forzada y la conexión genuina se habían desdibujado. Ari lo encontró más tarde, de pie cerca de un afloramiento rocoso irregular que dominaba el desierto abierto. Le tocó el brazo. Han pasado casi 30 días desde aquella noche, dijo en voz baja. Nuestro vínculo se supone que debe terminar pronto, a menos que elijamos lo contrario. Se le hizo un nudo en la garganta. He estado pensando en eso también. ¿Quieres terminarlo? Ella apartó la mirada, tragando saliva. Al principio, pensé que esto era solo una formalidad. Pero me has mostrado tanto, Rey. Has arriesgado tu vida para salvar mi hogar. Ya no te veo como un extraño. Me importas. Él le tomó la mano. Tú también me importas, más de lo que jamás esperé. Y no quiero perder eso cuando este ciclo termine. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Entonces seguimos casados. Él asintió, atrayéndola más cerca. Sí, si me aceptas. Después de asegurar Ortiz, podemos viajar por las estrellas o podemos quedarnos aquí a veces. Ayudar a tu gente. Cualquier futuro que construyamos, quiero que sea juntos. Ella no necesitó más palabras. Se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Su primer beso real fue salado por el sudor y el polvo del desierto, pero fue dulce con alivio y esperanza. Cuando se separaron, la sonrisa en el rostro de Ari era radiante. Se abrazaron, contemplando las dunas que brillaban bajo el sol de la tarde, con los latidos de sus corazones alineados. En los días que siguieron, trabajaron incansablemente para reforzar las defensas de Ortiz. Esperaban un asalto mayor. Pero nunca llegó. Quizás los patrocinadores corporativos decidieron que el costo era demasiado alto o se estaban reorganizando. Cualquiera que fuera la razón, el puesto de avanzada encontró una paz frágil por el momento. Rey y Ari solidificaron su lugar en la comunidad, entrenando, comerciando con aliados, forjando nuevas conexiones. Los lugareños finalmente aceptaron a Rey, viendo que no era un mero oportunista. En la noche del último día del ciclo del voto original, la comunidad celebró una pequeña fiesta. Se reunieron en un área abierta detrás del puesto de avanzada, tocando instrumentos locales, bailando. Ari y Rey se pararon uno al lado del otro mientras Ran ofrecía una bendición que afirmaba oficialmente su matrimonio como continuo. Un gesto que significaba que la unión iba más allá de la tradición forzada. La gente vitoreó cuando Rey levantó la mano de Ari y la besó frente a todos ellos. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados juntos en el tejado de su casa de adobe, Ari se acurrucó al lado de Rey. La brisa del desierto alborotaba su cabello violeta. Sobre ellos, las lunas gemelas colgaban grandes en el cielo. Una vez habían sido testigos de una boda apresurada, pero ahora brillaban sobre un vínculo elegido libremente. Rey apretó su brazo alrededor de sus hombros. Nunca me disculpé apropiadamente por cortarte los brazaletes tan abruptamente, murmuró. Ella rió suavemente. Está bien. Si no lo hubieras hecho, quizás nunca nos hubiéramos conocido de esta manera. Él presionó sus labios en su sien, inhalando el tenue aroma del enjuague de hierbas que ella usaba. Es curioso. Pensé que te estaba liberando de alguna esclavitud, pero al final, tú eres la que me liberó de mi solitario vagabundear. Ella volvió su rostro hacia el de él, su mirada tierna. Me alegro de haber podido hacer eso. Ahora ambos somos libres de elegir nuestro camino, y me gustaría elegirlo contigo entre las estrellas y aquí en casa, donde sea que necesitemos estar. Compartieron un beso suave y prolongado bajo la luz de las lunas de Ortiz. El viento del desierto llevaba la música de flautas lejanas. La risa de los aldeanos que habían encontrado un momento de alegría después de la adversidad. En el silencio de ese momento, Rey se dio cuenta de lo lejos que había llegado del mercenario cínico que había sido solo un mes antes. En sus brazos tenía a alguien a quien estaba orgulloso de proteger, alguien cuya amabilidad y fuerza le hacían creer en una vida mejor. No importaba qué desafíos se encontraran más allá del horizonte,
amenazas corporativas, futuros inciertos, sabía que los enfrentarían juntos. Mucho más tarde, se pararon en el umbral de su vivienda. Rey levantó a Ari en sus brazos, llevándola adentro, ambos sin aliento de risa. A la luz parpadeante de la lámpara, se hicieron nuevos votos el uno al otro. Votos no ligados a los brazaletes cortados a la fuerza ni a las viejas tradiciones, sino al amor y el respeto que habían descubierto en el crisol de la crisis. Habían, contra todo pronóstico, convertido una unión accidental en una asociación por la que valía la pena luchar. Afuera, la arena se agitaba con la brisa nocturna. Las lunas se desplazaban hacia el horizonte. Y en esa humilde casa de adobe, su vínculo ya no era un malentendido o una trampa cultural. Era una promesa que ambos eligieron voluntariamente. Una promesa de enfrentar cada amanecer mano a mano, libres de cualquier cadena excepto las de la devoción.